consultado, este, pero me gustaría saber cómo van, qué tanto han podido avanzar, dónde actualmente, en qué parte se encuentran, o sea, qué han hecho este, con la estructura, si la han podido modelar, si todavía le falta. Bueno, ya la semana pasada vimos por allí algunos, este, uno de sus compañeros mostró el modelado que en ese entonces pues tenía, ¿no? Pero bueno, es interesante que veamos eh, qué tanto han avanzado los demás grupos también. Ujú. Voy a aprovechar, quería aprovechar en mostrarles una imagen. A ver acá. A ver, quería mostrarle una imagen. Está acá. Aprovechar para mostrarle esta imagen. No sé si la ven, si ven mi pantalla. Sí, sí Sí, se pues, ve. bueno, fíjense, muchachos. Esta es una imagen que agrupa, ¿no? Por un lado tenemos la magnitud de los eventos sísmicos, ¿no? Por lo menos de los que se ha podido registrar hasta el momento, ¿no? Fíjense que eh, los eventos sísmicos, ¿no?, más importantes hasta ahora de los que se tiene información es el de Chile de 1960, el de Alaska de 1964 y el de Sumatra en el año 2004. Por acá tenemos también Japón 2011 y Chile 2010. Eh, digamos que estos eventos sísmicos marcaron eh, en algunos casos un antes y después dentro de la ingeniería, ¿no? Eh, porque bueno, muchos de estos eventos, lamentablemente, por los daños que ocasionaron, las pérdidas de vida, todo ese aspecto, eh, eh, prácticamente de allí, bueno, se desglosó lo que es los cambios a lo largo del tiempo en las normativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos, fíjense, el de Haití de 2010, ¿no? A pesar de ser una magnitud cercana a 7, ¿no? Fue un evento sísmico devastador por la cantidad de pérdida de vidas humanas, ¿no? Y acá tenemos de este lado, por ejemplo, la energía equivalente, ¿no?, de algunos otros eh, eventos o sucesos que no están asociados al sismo, pero que generaron eh, un evento de igual magnitud, ¿no? Producto de la energía equivalente, ¿no? Entonces, básicamente, fíjense que hasta el momento, ¿no? Este que es de Chile es el evento sísmico eh, de mayor magnitud registrado hasta la época, hasta el día de hoy, pues. No quiere decir que no vaya a suceder un evento de mayor magnitud, puede suceder, pero hasta el momento este es el registrado.
Por eso uno tiene que estar muy atento porque a veces dice, no, no existen sismos de magnitud mayor a 10. Ojo, no es que no quiere decir que no existan. Lo que pasa es que hasta el momento de lo que ha registrado hasta la presente época es el de Chile en 1960, ¿no? Y bueno, de este lado tenemos algunos efectos, ¿no? Producto de la acción de ese evento sísmico, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, este de San Francisco, un sismo emblemático para ellos por los daños causados, el evento de San Francisco. Y bueno, por acá tenemos Northbridge. Northbridge fue un evento sísmico importante a nivel de el estudio de las conexiones de acero, ¿no? Entonces, siempre cuando hay un evento sísmico simbólico que cambia el paradigma o la manera en cómo estamos diseñando, ese sismo pasa a ser o a englobar, ¿no? Una parte muy importante dentro de la ingeniería sísmica o específicamente en el campo de la ingeniería sismo resistente, ¿no? Entonces, claro, eh, esto cambia o eso, cuando existe un evento sísmico simbólico que cambia o obliga a cambiar la normativa, entonces ese evento sísmico va a ser ampliamente estudiado por los daños que ocasionó, ¿no? Eh, entonces, bueno, acá tenemos esta representación. Piense, un elemento importante, la gente dice, bueno, ¿qué diferencia puede haber entre un sismo de magnitud 7 a uno de 7.5? Fíjense cómo la escala, ¿no? Acá, de la energía, ¿no? Va incrementándose de una manera que no es lineal. Tengan cuidado con eso. Porque las personas dicen, no, bueno, de 7 a 7.5 no es mucho, ¿no? Y cuando uno ve los números reales en la energía liberada, es una diferencia importantísima. Entonces, bueno, quería mostrarles este gráfico este, para que ustedes tengan una referencia, ¿no? Ok, vamos acá. Como les comentaba la semana pasada, fíjense, acá tienen las clases de la última unidad. Empezamos con la clase número 11. Tenemos la clase 12, 13 y la clase 14, ¿no? Todas tienen que ver ya enfocadas a la parte de diseño, ¿no? A la parte ya del diseño sísmico bajo nivel de diseño 3. Y adicionalmente a eso, bueno, tienen material de ejemplos de diseño, tanto para las columnas como para el nodo, como para las vigas, ¿no? Acá. Entonces, toda esta información la tienen agrupada acá para que sea de más fácil acceso. Entonces, bueno, esto lo tienen por allí, tienen toda esta información. Y bueno, hay, por ejemplo, en el caso de viga, diseños de viga basado en la normativa Covenin, basado en el código americano. Hay ejemplos de detallado, hay el cálculo o, bueno, una de las preguntas que siempre nos hacen acá los profesores de proyecto, la parte de torsión, qué tipo de torsión presenta la viga. Entonces, por eso este material está allí para ustedes, para que puedan consultar toda esta información. En el caso de columnas también hay ejemplos de diseño de columnas, tanto con la normativa americana como con la normativa Covenin, ¿no? Entonces, bueno, esa información la tienen acá, una información de relevancia importante para ustedes. Los lineamientos de la tercera entrega, yo se los voy a enviar lo más pronto. Pero tengan en cuenta que, bueno, por ahora concéntrense en absoluto en su segunda entrega. ¿Sigue en mi pantalla, verdad? Sí, profe. Ok. Pero bueno, vamos acá. Vamos a entrar un momento a la unidad 5. Y vamos a entrar a la clase número 11. Ok, muchachos. Entonces,
Entonces, bueno, muchachos, vamos a dar inicio a la parte del diseño estructural, ¿no? Este diseño estructural lo que busca es preservar, o por lo menos busca como objetivo primario que la estructura se mantenga de pie y no colapse, ¿no? Si bien la estructura puede quedar inservible a futuro, lo que busca es que, bueno, la estructura se mantenga de pie para que las personas puedan salir de la edificación. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, digamos, principal de nuestro diseño, ¿no? Que se mantenga de pie la estructura con daño, porque va a presentar daño, pero tenga una buena disipación, ¿no? De la energía, ¿no? Y bueno, no se presenten daños que ocasionen pérdidas de vida, obviamente, y que bueno, lamentablemente no quede nada en pie como sucede acá en esta imagen, ¿no? Entonces, lo que buscamos nosotros como ingenieros a cargo de estos proyectos es mantener la integridad de las personas, ¿no? Que las personas puedan salir del edificio sin que colapse la edificación, ¿no? Ese es el principal objetivo dentro de la ingeniería. Claro, todo va a depender, como les he comentado, del tipo de estructura. Porque, por ejemplo, en un hospital, el hospital tiene que estar en funcionamiento antes, durante y después del evento sísmico. Eso allí no hay pele. O sea, sí o sí esa estructura tiene que seguir en funcionamiento, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir acá. Punto importante, ¿qué dice la norma Covenin de análisis sísmico, ¿no? ¿Cuáles son nuestras normativas de diseño? O mejor dicho, ¿cómo se van a enlazar la normativa del análisis sísmico con la normativa de diseño? Entonces, bueno, eso lo tenemos acá en esta sección, la sección 152. En esta sección deja especificado cuáles son las normas para nosotros poder diseñar. Bueno, en el caso de concreto armado, nuestra normativa de diseño es la 1753. Claro, podemos tomar como punto de partida el ACI y apoyarnos en el ACI, ¿no? Porque de alguna manera nuestra normativa está basada en el ACI. Bueno, la normativa del año 2006 está basada en parte en el ACI 2002 y en algunas consideraciones del ACI 2005. Por acá tenemos las normativas de diseño para estructuras de acero, ¿no? La 1618.1 y la 1618.2. Esta segunda parte es la parte de comentarios de la norma. Y para estructuras de mampostería tenemos la norma Covenin 5008. En esta norma tenemos las disposiciones para el diseño de mampostería armada, mampostería confinada, ¿sí? Todo ese tipo de mampostería lo podemos diseñar basándonos en esta normativa Covenin 5008, ¿no? Bueno, digamos que estos son los tres, digamos, en concreto armado, acero y mampostería, nuestros principales, ¿no? Materiales para diseñar estructuras, ¿no? Entonces, tenemos que tomar ese punto de partida. Lo otro, bueno, la misma norma nos dice que, bueno, que podemos tomar algunos documentos como referencia. Estos documentos son, por ejemplo, el ACI 318-2019, ¿no? Sin embargo, la norma nos dice que, bueno, que podemos de alguna manera buscar ediciones más actuales de este código. Esta ACI 318 de 2019 aparece dentro del texto de la normativa Covenin. Sin embargo, la norma dice que, bueno, se pueden tomar en cuenta documentos más actualizados, ¿no? O que incluyan modificaciones, ¿no? Entonces, bueno, la normativa de la ACI 318 la podemos tomar de base y recordemos que nuestra normativa nacional, la última vigente de diseño de elementos de concreto armado,
es la normativa del año 2006. Entonces, básicamente, como les comentaba, este es el grupo de normas con el que vamos a trabajar. Claro, la normativa Covenin del año 2006, la 1753, toma de base o referencia el ACI 318 del año 2005, ¿no? Y bueno, hay procesos de actualizaciones, ¿no? A lo largo de los años. Normalmente la ACI cada 3 años está actualizando su norma, 3, 4 años. Y actualmente tenemos la normativa ACI 318 del año 2005. Perdón, del año 2000. Esta es año pasado, 2025. Entonces, bueno, esa normativa también está disponible por allí. Si la necesitan, la podemos tomar como base, ¿no? Acá en proyecto, bueno, nosotros nos vamos a enfocar en nuestra normativa Covenin. Y bueno, podemos tomar de base también el ACI 318 del año 2014. Ahora bien, uno de los temas que siempre tenemos que tomar en cuenta es, bueno, cuando sucede un evento sísmico, ¿qué variables son las principales, ¿no? Ante la acción del sismo, ¿no? O producto de la fuerza sísmica sobre la estructura, ¿no? Entonces, este riesgo sísmico va a depender básicamente de la amenaza, que es algo que no podemos eliminar, ¿no? Porque la amenaza es, bueno, donde esté emplazada la estructura, ¿no? Va a ser digamos, la amenaza sísmica local, ¿no? Que vamos a evaluar. Luego, un segundo aspecto que nosotros sí podemos evaluar es la vulnerabilidad estructural. Y cuando hablamos de vulnerabilidad, agrupamos todas aquellas irregularidades estructurales, ¿no? Entre piso blando, entre piso débil, efecto de columna corta, ¿no? Toda esa información entra en esta parte de vulnerabilidad. Eso es algo que nosotros debemos controlar. Y otro aspecto es el nivel de daño aceptado. Y esto, bueno, ya tiene que ver un poco con el tipo de grupo al que pertenece la estructura, para conocer las derivas, cuáles son las derivas límites, ¿no? Entonces, todo eso entra dentro de ese nivel de daño aceptado. ¿Se acuerdan que la norma habla en sus primeros capítulos, la normativa sísmica, indica, ¿no? Bueno, se esperan que los daños presentados sean reparables, ¿no? O estén dentro del nivel de daños reparables o seguridad de vida. Bueno, eso es lo que nos está indicando la norma acá en este aspecto, el nivel de daño aceptado. Entonces la amenaza, bueno, no la podemos evitar, es la que va a estar presente en Barquisimeto, en Cabudare, en Margarita, ¿no? Donde vamos a emplazar la edificación, va a existir una amenaza sísmica. Y eso, bueno, no lo podemos controlar a menos que coloquemos disipadores o utilicemos aisladores en la base, o cualquier otro elemento que permita, ¿no? Aislar lo que es la base del edificio de su comportamiento ante la acción del sismo. Entonces, estos tres elementos están asociados, ¿no? A ese riesgo sísmico como tal, donde tenemos la amenaza y donde tenemos la vulnerabilidad. Entonces, si tenemos o mejor dicho, no podemos esperar un comportamiento adecuado de un edificio en una zona de alta amenaza sísmica y que la edificación presente cualquier tipo de irregularidad estructural. Obviamente, bajo esa condición, no tenemos posibilidad de que la estructura se comporte acorde a el evento sísmico esperado, ¿no? Para ello, bueno, hay que evaluar toda la parte de la vulnerabilidad, hay que evaluar adecuadamente la amenaza sísmica, bueno, y el nivel de daño que se espera. Entonces, bueno, acá tenemos agrupado, ¿no? Esa amenaza sísmica que es propia de la actividad sísmica y donde podemos tener inclusive efectos locales, como el efecto de la licuación del suelo, los deslizamientos, si estamos trabajando sobre laderas,
los asentamientos, ¿no? Y bueno, cualquier efecto local, para eso existe la microzonificación sísmica, para incluir todos esos posibles efectos locales adicionales este, dentro, ¿no?, de ese modelado y análisis estructural. Y bueno, tenemos la parte de la vulnerabilidad. Entonces, esa vulnerabilidad va a afectar, ¿no?, el comportamiento de mi estructura. ¿Ok? Dentro de este proceso de diseño, vamos a tener primeramente un diseño preliminar o predimensionado. Esto ya ustedes, bueno, lo hemos hablado en las clases anteriores. Con este predimensionado vamos a realizar lo que es una primera etapa de análisis. Posteriormente pasamos al diseño y realizamos la evaluación. ¿Qué pasa si no cumple? Bueno, volvemos a hacer cambios y entramos en este círculo, ¿no?, donde vamos a estar continuamente evaluando, ¿no?, si cumple todas las condiciones y si no las cumple, bueno, hay que aplicar los cambios necesarios para que se puedan cumplir. Una vez que hemos cumplido con todo, es decir, con las disposiciones normativas, tanto para el análisis como para el diseño, pasamos a la etapa de los planos, ¿no? Esta parte de los planos es la parte final donde se va a plasmar toda la información para lo que es el proceso constructivo. Entonces, es importante destacar cuáles son las responsabilidades del ingeniero estructural dentro de este proceso, ¿no? Entonces, bueno, las responsabilidades de los ingenieros estructurales son las siguientes. 1, realizar el análisis y diseño estructural en cumplimiento con lo especificado en la normativa de análisis sísmico y en la normativa del diseño del material. Se esté trabajando con concreto, con acero o con madera. ¿Sí? Debemos ser capaces de producir planos estructurales en congruencia con los resultados del análisis y diseño. Y finalmente, presentar la documentación pertinente en cumplimiento con lo indicado en esta normativa, en la sección 1.7. Entonces, dentro de este diseño, vamos a tener por un lado la demanda sísmica, bueno, y la demanda de todas las cargas, ¿no? Las cargas gravitatorias, carga permanente, carga variable de techo, más la inclusión del sismo, y si existe el viento, más la inclusión de la acción del viento. Y por otro lado, vamos a tener la capacidad de los elementos estructurales. Esto se traduce en 4 términos importantes: resistencia, rigidez, ductilidad y deformación. Si cumplimos con estos 4 elementos, bueno, lo que se busca es garantizar una buena configuración estructural y que tenga un detallado apropiado en base a su nivel de diseño. Esto es lo que buscamos. Buscamos eso. Entonces, ¿qué busca o cuál es el objetivo de la ingeniería o el diseño estructural sismo resistente? Bueno, básicamente es establecer un diseño por capacidad donde se debe limitar los mecanismos de falla frágil y propiciar mecanismos dúctiles. Se debe elegir y establecer el patrón de falla adecuado en los elementos de fusible que entrarán en incidencia durante un evento sísmico. En el caso de los sistemas porticados, mis elementos de fusible son las vigas. La idea es que, bueno, las vigas presenten primero el patrón de falla antes que aparezcan los mecanismos indeseados en las columnas. Una de las cosas que se ha hablado durante las últimas semanas en el caso de La Guaira es que los edificios prácticamente no fueron capaces ni siquiera de disipar la energía.
prácticamente no hubo chance de nada. Los edificios colapsaron de forma inmediata. Y bueno, mucho de eso tiene que ver con la amenaza sísmica y la forma como se propagaron las ondas y el tipo de espectro, bueno, vamos a llamarlo así de espectro, pero en realidad eso es un fenómeno que se genera allí, producto de la acción de los dos eventos sísmicos. Y bueno, eso prácticamente provocó que las estructuras no fueran capaces de disipar la energía. Aunado a eso, bueno, no hay que dejar a un lado esa parte, ¿no? Seguramente hay estructuras que tenían irregularidades estructurales, ¿no? Y bueno, eso hay que meterlo allí también como un factor importante. Y bueno, todo lo que tiene que ver con el suelo, el espesor de cemento, bueno, muchas de las cosas que se han hablado sobre la manera en cómo colapsaron esos edificios, ¿no? Fíjense que acá los elementos de fusible, como les comentaba, en este caso las vigas son mis elementos de fusible, deben ser capaces de desarrollar incursiones inelásticas significativas de manera estable y disipar la energía durante un evento sísmico, es decir, que se formen los mecanismos de daño en las vigas antes que aparezcan en las columnas. Esto es lo que nos quiere decir acá específicamente esta parte del diseño sismo resistente. Entonces, ¿qué se busca con esto? Bueno, controlar el tipo de falla, que el mecanismo que se propicie sea un mecanismo dúctil antes que un mecanismo frágil. Fíjense, ¿cuáles son las fallas frágiles principales? Normalmente el tipo de falla frágil está asociado a problemas de confinamiento, de adherencia, de longitud de desarrollo y resistencia al corte. El corte es una falla frágil. Otro elemento importante, bueno, realizar un apropiado detallado de los miembros y juntas para alcanzar los requisitos de resistencia y de utilidad mediante el confinamiento del concreto. Esto lo que busca es, bueno, prácticamente evitar, ¿no?, la presencia de fallas frágiles, especialmente aquellas asociadas al corte y al anclaje. Y bueno, el otro elemento importante es proveer un elevado confinamiento de la junta y proporcionar una suficiente longitud de desarrollo, ¿no?, del acero. Es lo que buscamos ahí. Entonces, fíjense, acá tenemos 3 modelos, ¿no?, 3 estructuras. Esta estructura, que tiene un mecanismo adecuado, fíjense que sucede el evento sísmico y bueno, la estructura empieza a desplazarse y se empieza a manifestar los mecanismos. Que esto que está acá es las rótulas plásticas. Entonces, lo que se busca es la aparición de dichas rótulas plásticas primero en las vigas antes que en las columnas. Este caso es una combinación de aparición de rótulas plásticas, no solamente en vigas, sino también en columnas. Entonces, cuando esto sucede, el mecanismo no tiene un comportamiento adecuado como este que tienen acá. Y finalmente, bueno, tenemos un mecanismo indeseado, que esto es lo que sucede cuando se tiene el llamado efecto de planta baja libre, donde, bueno, todo el daño se concentra en ese piso. Y no hay, los pisos superiores prácticamente no generan mecanismos, ¿no? Y todo se concentra en la base. Entonces, esto es producto de la presencia, por ejemplo, entre piso débil, entre piso blando, donde prácticamente el daño se va a concentrar en todas las columnas de ese piso. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que prácticamente los pisos superiores caen como si fuesen un dominó encima y aplastan por completo el piso de planta baja. Entonces, este es el tipo de cosas que nosotros debemos evitar. Nosotros debemos buscar este tipo de mecanismos que tienen acá. Ahora bien, ¿cómo se enlazan las normas?
bueno, básicamente el enlace de las normas es en función del nivel de diseño. Nuestra normativa de análisis sísmico nos dice, bueno, usted va a diseñar en base al material con el que va a diseñar, debe establecer su nivel de diseño, ¿no? Y el máximo nivel de diseño que tenemos dentro de nuestra normativa es el nivel de diseño 3. Es el nivel de diseño de mayor exigencia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que busca este nivel de diseño? Bueno, es aquel que proporciona a la estructura una elevada capacidad. Fíjense, esto es importantísimo, elevada capacidad para incursionar de manera estable en el rango inelástico, disipando energía sin pérdida de su capacidad portante. Lamentablemente, muchos de los edificios que colapsaron en La Guaira, esto no pasó. ¿Por qué? Porque el colapso fue de manera inmediata. Algunos edificios sí se lograron, cumplieron sus objetivos, están de pie, pero lamentablemente ya no pueden ser habitados, tienen que ser demolidos por los daños que sufrió esa estructura. Tenemos un nivel de diseño intermedio, que es el nivel de diseño 2, y un nivel de diseño que también se cataloga como el nivel de diseño ordinario, que es el nivel de diseño 1. Entonces, todo lo que tiene que ver acá en proyecto para las vigas y columnas tiene que ser diseñado bajo el nivel de diseño 3. Entonces, ese es nuestro objetivo y hacia allá es donde vamos. O eso es lo que, bueno, lo que queremos, ¿no? Al final ese es hacia donde queremos llegar. ¿Ok? ¿Qué, muchachos, preguntas hasta el momento antes de continuar? Ok, seguimos entonces. Recuerden que si tienen alguna pregunta, no duden en consultar. Ok, fíjense en este ejemplo sencillo. Digamos, es una viga en voladizo. Obviamente tiene un momento acá en el extremo, ¿no? El momento del empotramiento para que esto pueda estar en equilibrio. Y tenemos una carga puntual que con el paso del tiempo se va incrementando hasta que la viga en voladizo colapsa. Entonces, fíjense, tenemos tres condiciones para los tres niveles de diseño. El nivel ordinario, intermedio y especial. En el nivel ordinario, fíjense cómo es el detallamiento del acero. Tenemos el acero superior, el acero inferior, y el acero transversal está separado a una determinada distancia. Para los requerimientos intermedios, ese acero se empieza a cambiar ese espaciamiento, un menor espaciamiento, y finalizamos bajo una condición especial. ¿Qué sucede? En la medida que vamos incrementando la carga, ¿no? Básicamente vamos a ir incrementando la carga hasta que llegue un punto en que colapsa, ¿no? O falla mi elemento estructural. Fíjense cómo es la capacidad, ¿no? Si hablamos en términos de capacidad, una viga que sea diseñada bajo nivel de diseño 3, fíjense que yo puedo incrementar mi fuerza y ella se va a continuar deformando prácticamente producto de esta deflexión, pero colapsa en un punto más alejado si lo comparamos con una viga que tiene todas las consideraciones y los parámetros de diseño bajo nivel de diseño 1. Entonces, obviamente, si comparamos el nivel de diseño 3, lo que busca es que, bueno, que básicamente esa viga sea capaz de incursionar en la parte inelástica, manteniéndose antes, bueno, de que llegue a su colapso. Acá
es porque digamos que el ensayo, justamente el ensayo es para eso, para obligarla a que colapse o que falle mi elemento hasta que se vuelva inestable. Pero fíjense cómo mantiene prácticamente absorbiendo la mayor cantidad de energía y bueno, logra disipar esa energía. Entonces, este es el objetivo y hacia acá es donde nosotros tenemos que llegar, ¿no? Entonces, este es clásico de un mecanismo dúctil eh, para que, digamos, cada elemento estructural sea viga, columna, incursione y, bueno, no colapse de forma prematura. Esto es lo que se busca, ¿no? Ok, ¿qué deben satisfacer los niveles de diseño? Bueno, básicamente esto depende del grupo de importancia. Por acá el grupo de importancia dado en la normativa sísmica. Eh, y bueno, lo que tiene que ver con el coeficiente de aceleración y el sismo de diseño. Entonces, lo que nosotros buscamos es que básicamente bajo ese nivel de diseño, la estructura incursione sus elementos de fusible en la parte inelástica sin que presente colapso. Eso es lo que buscamos. Entonces, fíjense lo que dice la norma. Bueno, basados en el grupo de importancia, el grupo A1, A2, B1, B2, y el coeficiente de aceleración en la sub A, fijamos nuestro nivel de diseño. Fíjense que en la medida que la sub A sea mayor, ¿me escucha, muchacho? Que hubo un bajón por acá. Un bajón de... Sí, profe. Ok, vemos acá. Ok, muchachos, entonces, como les comentaba, bueno, quedamos en esta tabla que está por acá. Un momento. En donde les mencionaba que, bueno, en función del grupo de importancia y del coeficiente de aceleración, establecemos nuestro nivel de diseño. Entonces, acá tenemos, ¿no? En el caso del proyecto, bueno, su estructura seguramente es nivel de diseño 3, porque, bueno, pertenece al grupo B2 y la sub A es mayor a 0.20. O sea, vamos a utilizar nivel de diseño 3 para el proyecto estructural. Fíjense que un aspecto que establece la norma es que, bueno, si existe la presencia de este tipo de irregularidades, no importa qué nivel de diseño sea, si es nivel de diseño 1 o nivel de diseño 2, tiene que inmediatamente utilizar el nivel de diseño 3 por la presencia de este tipo de irregularidades estructurales. ¿Ok? Entonces, como les mencionaba, bueno, el nivel de diseño es la conexión entre la norma sismo persistente con los códigos de construcción, tanto en concreto armado como en acero, ¿no? Esto es lo que buscamos, ¿no? Cómo vincular las dos normativas.
Y bueno, es necesario recordar que un nivel de diseño más alto exige una estructura con una mayor capacidad dúctil y básicamente lo que estamos hablando es estructuras que sean capaces de disipar energía en el rango inelástico de deformación. Ok, el nivel de diseño es el conjunto de requisitos normativos asociados a un determinado factor de reducción de respuesta. Y bueno, nosotros acá en nuestra normativa básicamente vamos a asociar nuestros niveles de diseño, en este caso nuestro nivel de diseño 3, al capítulo 18 de la normativa Covenin 1753-2006, donde dice, bueno, el diseño de los elementos de concreto armado de una estructura para que la cual se han determinado las fuerzas de diseño tienen que ser capaces de disipar energía o que tengan esa disipación de energía en el rango inelástico de respuesta. Punto importante, bueno, los artículos asociados al nivel de diseño 3 son los artículos que van a ir del 18.2 al 18.6 en nuestra normativa. Para el nivel de diseño 2 tenemos los artículos que van del 18.2 al 18.6 y posteriormente al 18.9. Y bueno, tenemos que estructuras que necesiten un nivel de diseño 1 básicamente no requieren la aplicación de lo que es las disposiciones del capítulo 18. Entonces, básicamente la norma dice que, bueno, para criterios de nivel de diseño 1 se deben cumplir con las disposiciones de los artículos 7, 8 y 11, 10. Ok, preguntas hasta el momento, muchachos. ¿Tienen por allí alguna consulta? Seguimos entonces. Ok. Ok, ¿cuáles son los sistemas estructurales? Bueno, ya esto lo hemos hablado, ¿no? Pero básicamente hablamos de sistemas aporticados, donde tenemos vigas, columnas y nodos, y los sistemas que tengan muros estructurales, el otro sistema. Dentro de los pórticos, normalmente para nivel de diseño 3 hablamos de pórticos especiales a momento. Tenemos pórticos intermedios y pórticos ordinarios. Nosotros nos vamos a guiar por pórticos especiales. Y bueno, en la parte de los muros estructurales están los sistemas especiales de los muros y los sistemas ordinarios en el caso de los muros. Entonces, uno de los conceptos, digamos que tienen que ver con toda esta parte de la ingeniería sismo resistente es la ductilidad. Y básicamente la ductilidad la podemos definir como la habilidad que tiene una estructura para soportar grandes deformaciones inelásticas, manteniendo su resistencia constante, ¿no? Y esto es lo que se busca. Mientras estos dos señores, el límite, digamos, del último antes de que colapse y el punto de excedencia donde comienzan la incursión inelástica, mientras estos dos señores estén más separados, es mejor para nosotros. Si están más próximos, entonces lo que no estamos, básicamente lo que no tenemos es algo dúctil, sino que lo que tenemos es algo frágil, ¿no? Entonces, ¿qué dice la norma? Bueno, básicamente los factores de ductilidad para una estructura se utilizan para reducir el espectro de diseño, ¿no? El famoso factor de reducción de respuesta. Entonces, hay que establecer, ¿no?, cuánto va a ser el factor de reducción. Entonces, ¿qué se busca con lo que es la normativa sismo resistente? Bueno, el objetivo fundamental es proteger vida y bueno, que básicamente la estructura tenga capacidad de disipar energía en el rango inelástico. Cosa que bueno, que en los videos que observamos del evento de La Guaira, muchas estructuras no fueron capaces de hacer esto que dice acá, de disipar energía. Prácticamente esas estructuras colapsaron de manera inmediata, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que tratar de evitar, ¿no? Ese tipo de situaciones. Ok.
Entonces, en ese proceso, ¿no? Del desempeño esperado, lo que uno busca es que, bueno, se formen todos los mecanismos, ¿no? De rótula plástica, ¿no? De una manera ideal, como lo vimos acá. Voy a ir un momentico a la parte de atrás, como lo observamos acá, o sea, que se presente de esta manera y no que se presente en estas dos situaciones. Esto no debería suceder. Ok, volvemos acá. Entonces, esa rótula plástica básicamente son regiones donde se concentra el daño. Y fíjense que acá, por ejemplo, acá tenemos una unión viga-columna, en este caso una estructura de acero. Acá está su conexión, la conexión de la viga con la columna. Y prácticamente acá se concentró el daño. Entonces lo que estamos buscando es eso, que el daño se concentre allí en mi elemento de fusible, que en este caso es la viga, y no que se presente en la columna. Eso es lo que estamos buscando. Y fíjense, bueno, hay una serie de ensayos hechos en laboratorio, ¿no? De entender un poco cómo se forman estas llamadas rótulas plásticas, ¿no? Entonces, bueno, ellos someten al elemento a una carga que es en base a este actuador que tienen acá, ¿no? La idea es, bueno, ir incrementando la carga paulatinamente en ese ensayo hasta que se forman estos bucles que tienen acá. Esto es, digamos, controlando un poco el ciclo de carga y descarga en ensayos de un laboratorio, tal cual como el laboratorio que tenemos allá en el decanato. Entonces, lo que buscan estos, este ciclo de carga y descarga es entender cómo básicamente se forman estos mecanismos de rótulas plásticas y entender un poco cómo es la capacidad de absorción de esa energía. Entonces, esto es lo que buscamos representar en esos ensayos controlados de laboratorio, ¿no? Claro, estos ensayos tienen un nombre que se realiza, hay unos que llaman ensayos monotónicos, otros, o sea, tienen distintas descripciones y depende de lo que uno vaya a evaluar. Pero la idea es someter a ensayo esas probetas o esos elementos hasta que se forme la rótula plástica. Por ejemplo, acá, fíjense, este es el ensayo de un pórtico con dos columnas y una viga. Fíjense cómo se obtiene este comportamiento, es un comportamiento ideal, ¿no? Se forman los lazos de manera completa, ¿no? Manteniendo la integridad de la estructura, hasta que, bueno, llegó un momento en que colapsa, ¿no? Este es otro ensayo, acá, bueno, se realizaron algunas variantes y, bueno, no se obtuvo unos lazos iguales a los que se observan acá y lamentablemente este comportamiento resultó ser menos dúctil que este que tienen acá representado. Claro, estos son ensayos controlados de laboratorio, donde hay toda una disposición para lo que es la elaboración del ensayo en sí, ¿no? Y bueno, poder controlar, ¿no? Y entender qué es lo que está pasando con la estructura y con sus elementos. Fíjense que para controlar, ¿no?, un poco esos mecanismos de daño concentrado de las rótulas plásticas, la norma nos indica a nosotros que, bueno, que debemos aplicar el diseño columna fuerte, viga débil. Lo que se busca con esto es prevenir básicamente la falla por corte en los elementos, principalmente en la unión viga-columna, que es el nodo. Entonces, mantener la integridad del nodo y de los elementos estructurales. Ok, hay otras disposiciones que tienen que ver en cuanto a la calidad de los materiales. ¿Sí me escuchan, muchachos? Sí, profe. Ok, seguimos. Entonces, por ejemplo, acá fíjense lo que dice la normativa 6. La normativa 6 dice que como mínimo, el F'C que debemos utilizar es
210 kilos por centímetro cuadrado. Eso es lo mínimo, 210 kilos por centímetro cuadrado. En cuanto al concreto. En cuanto al acero, para esta versión del año 2019, el ACEI 318 de 2019, todavía se permitía un acero de 4.200 kilos por centímetro cuadrado. Hoy en día la norma ACI, con su actualización, prácticamente indica que, bueno, que hay que pasar a un acero de un mayor FY. Ya no es solamente un FY de 4.200, debería ser un FY superior a 550, o bueno, sería 5.500, el FY del acero. So, hoy en día, bueno, la normativa americana lo establece. Y bueno, el FU, que es la relación FU-FY, debe ser mayor a 1.25, ¿no? El esfuerzo último. Bueno, por acá tenemos las combinaciones normativas. Bueno, ya esto lo hemos hablado en clases anteriores. Tenemos que combinar, digamos, la disposición normativa en lo que tiene que ver con la normativa 1753 de 2006 y vincularla también con la normativa del análisis sísmico, donde se incluyan lo que es, o se sustituya lo que es las combinaciones que tienen el sismo, la presencia del sismo. Entonces, eso tenemos que hacerlo a nivel de combinaciones de carga. Y bueno, acá tenemos cada una de las descripciones: CP carga permanente, CB carga variable, CBT carga variable de techo, W es la acción por viento, tenemos las acciones por sismo, las acciones debidas a empujes de tierra, acciones debidas a fluidos y acciones debidas a efectos geológicos o térmicos. Acá tenemos un coeficiente que nos acompaña acá en la normativa, este señor que está acá, que depende básicamente del uso que tenga la edificación, ¿no? Entonces, fíjense que en la ACEI 318-14 que tiene también las ecuaciones de las combinaciones de carga. Y bueno, se especifica que también para donde el caso en que la carga variable sea mayor a 480 kilogramos fuerza por metro cuadrado, se debe ajustar el factor, ¿no?, que acompaña al término de la carga variable. Entonces, lo que dice la normativa 318-14. Recuerden, tenemos la acción combinada del sismo en horizontal y bueno, se pueden usar la suma de los cuadrados. Sin embargo, yo les comenté a ustedes de que, bueno, nos vamos a ir básicamente con la combinación del 100% de la carga en una dirección más menos el 30% de la carga en el otro sentido. Y tenemos que ir alternando los signos, ¿no?, para poder abarcar todas las posibles situaciones de combinaciones de carga ante la acción de los dos sismos, ¿no? Bueno, que prácticamente es el mismo sismo, solo que estamos combinando las acciones de los efectos ortogonales en estudio. Bueno, acá tenemos las combinaciones, ¿no? Tenemos ese sismo horizontal, tal como les comenté en la clase pasada. Y bueno, la acción del sismo vertical la vamos a incluir como una fracción de la carga permanente mediante lo que es la componente sísmica vertical, ¿no?, este coeficiente sísmico que tenemos acá, y que prácticamente al sustituir esto en la ecuación anterior, lo que vamos a sustituir es acá, se va a sumar y en este caso a restar a la acción de la carga permanente. Estas dos. Ok, pregunta hasta el momento, muchachos. No, profe. Ok. Vamos a seguir. Y bueno, recuerden ustedes que vamos a utilizar la teoría de la apertura, donde por un lado, bueno, mayoramos las acciones sísmicas
y de carga permanente y carga variable, y por otro lado disminuimos la capacidad. Y eso se hace con los factores de reducción, ¿no? Bueno, que los tenemos agrupados en función de, bueno, si lo que estamos estudiando es flexión, entonces el phi de estudio es 0,90. Pero si estamos estudiando corte, por ejemplo, el phi de minoración es 0,75. Todo depende de, bueno, lo que se esté estudiando y el tipo de elemento que se esté evaluando. Entonces, fíjense acá, tenemos representados dos modos de falla. Acá tenemos representado la falla dúctil. Dice que prácticamente es pérdida de recubrimiento de mi columna, pero el acero se mantiene, ¿no? El acero está expuesto, pero se mantiene y no se observa que tenga daño, ¿no? En cambio acá, cuando es un mecanismo que se forma, es frágil, fíjense que el acero prácticamente tiende a pandearse y hay destrucción parcial o total del núcleo de concreto. El núcleo de concreto es todo aquello que esté en la zona confinada, es decir, todo aquello que esté enmarcado dentro del estribo o la ligadura. Entonces, todo ese concreto tiene que estar, o debería quedar completamente sano, como lo tenemos acá. No como acá, que fíjense que prácticamente el núcleo dejó de existir. Y el acero longitudinal, fíjense que en esta imagen, bueno, no se observa tanto, pero de alguna manera este acero está pandeado. Cuando eso sucede, entonces estamos en presencia de una falla frágil. Fíjense cómo es esto en ensayos de laboratorio. Por ejemplo, cómo se presenta una falla flexión. Observen que se forman las grietas, pero estas grietas no son a un ángulo de 45 grados, son grietas verticales, bueno, en este caso horizontales. Entonces, de alguna manera se representa o se controla lo que es el ensayo, ¿no? Y bueno, está representado los bucles de esta manera. Cuando hablamos de una falla por corte, fíjense que las grietas se forman en ángulos de 45 grados, ¿no? Entonces, esta fue una falla por corte en columna y observen cómo están representados los lazos o bucles, ¿no? Prácticamente un comportamiento atípico. Fíjense la falla por corte en muro. Este es un ensayo controlado de laboratorio. Fíjense que el acero transversal, en este caso, se sale, ¿no? Prácticamente se sale de la zona, ¿no?, donde generaba ese confinamiento. Y el acero longitudinal presenta esa apariencia de pandeo de esta manera también. Fíjense acá, una falla por corte en viga. Obviamente esto es una grieta a 45 grados, ¿no? Típicamente una grieta por corte. Y bueno, esta es la representación de cómo se ve el ensayo de ese tipo de falla. Cuando llegamos a los nodos, que es el punto de unión viga-columna, fíjense que los bucles no están abiertos, como sucede acá, ¿no? Acá más bien los bucles en esta zona central, se empiezan como a unir. Esto lo que genera es un efecto de estrangulamiento en el nodo. Y prácticamente el nodo deja de existir, ¿no? Por eso es que se forma ese corte en el nodo como tal. Fíjense, fallas por compresión. Cuando se da la falla por compresión en columna, observen cómo queda expuesto el acero longitudinal prácticamente pandeado y el acero transversal se busca abrir, ¿no? Como lo tienen acá. Y bueno, esto es una falla por compresión en columnas no confinadas. Fíjense que acá tenemos otro caso del nodo. El nodo no está debidamente confinado. Y acá tenemos una falla por corte en nodo. Claro, todo esto, muchachos, se estudia a nivel de ensayos de laboratorio. Y bueno, también lamentablemente
a nivel ya de daños estructurales en edificaciones producto de la acción de un evento sísmico. Por eso es que esta parte, que es algo así como la parte de la ingeniería forense, evalúa todos esos daños, o sea, es para entender qué fue realmente lo que pasó, por qué colapsó la estructura, por qué ciertos elementos estructurales presentaron daño. Entonces, todo esto se encarga de estudiarlo la ingeniería forense, ¿no? El saber el porqué de las cosas, para que eso no se vuelva a presentar. Y bueno, acá tenemos, por ejemplo, la formación de una rótula en el extremo de una columna, ¿no? Esta es otra situación. Y bueno, un elemento importante que nosotros tenemos que conocer es que, bueno, si nos toca cumplir una función de revisar un proyecto de concreto armado, lo mínimo que tenemos que evaluar es, bueno, las limitaciones dimensionales de los elementos estructurales, sean las vigas, columnas, muros. Tenemos que evaluar las cuantías mínimas y máximas, tanto aporte, flexión y flexo-compresión, los diámetros mínimos y las separaciones máximas de la armadura transversal para resistir lo que es el corte, y bueno, obviamente para arrastrar lo que es el acero y confinar el concreto. Las propiedades que estén especificadas del acero de refuerzo, el FY y el FC del concreto, ¿no? Y que cumplan con todas las disposiciones normativas. Las longitudes de anclaje y el empalme estén debidamente calculados, y la zona donde está ubicado también. Tenemos que saber dónde vamos a empalmar, en vigas, columnas, ¿no? ¿Dónde va a estar esa ubicación de ese empalme? Y bueno, se cumpla todas las disposiciones del diseño por corte, el criterio de columna fuerte, viga débil, para los niveles de diseño 2 y 3. Bueno, esto es, digamos, en general, ¿no? La manera en cómo se enlazan nuestras normativas, es decir, cómo se enlaza la normativa del análisis sísmico con nuestras normativas de diseño y los requerimientos mínimos, ¿no? Ya en septiembre, ¿no? Vamos a ver la parte de diseño de viga, diseño de columna y diseño de nodo. Son las clases que van a quedar pendientes para el mes de septiembre y octubre. Ok. Vamos a pasar a ver su proyecto, cómo van con el proyecto, muchachos. A ver, el grupo número 1 está por allí. Recuerden que cuando volvamos, ¿no?, de vacaciones, en la primera semana al volver de vacaciones, tenemos pendiente la segunda entrega. Entonces, tienen que, al volver de vacaciones, entregar inmediatamente su segunda entrega de proyecto. Profe, disculpe una pregunta. ¿Usted subió las pautas de la segunda entrega al Classroom? Sí, eso está desde hace tiempo ya. Está por acá, fíjense, eso fue publicado el 23 de junio. Acá lo tienen. Están los lineamientos. Ahí están aquí están todos los lineamientos de la segunda entrega del proyecto. Desde el día 23 de junio está disponible. Todo lo que se les pide está acá. Ok, el grupo número 1 está por allí para que nos muestre el avance de su trabajo. Buenas tardes, profe, sí. Ok. Profe, ¿sabe que la semana pasada el grupo 1 no pudo mostrar, mi grupo no pudo mostrar el predimensionamiento de las columnas, y me gustaría enseñarle eso primero para ver si si lo hicimos correctamente? Sí, lo pueden mostrar en la clase de hoy.
Si están hablando, muchachos, no los escucho. No, ahora sí, disculpa. Ok, profe, aquí empezamos ya con los datos de acuerdo al proyecto. Tenemos la resistencia, que es de 250, el esfuerzo del acero, y bueno, primero calculamos el peso sísmico efectivo. Entonces, por cada nivel ya colocamos las cargas permanentes que ya teníamos anteriormente y las cargas variables, y esta área la calculamos directamente por cada planta del plano en el AutoCAD. Y bueno, así conseguimos lo que es el peso sísmico por el nivel, y tomamos en cuenta esto de las fracciones de las cargas, donde cada uno es de acuerdo a si es el 100% de la carga permanente o de la carga variable, el 25% de la carga variable entre piso, el 25% de la carga variable escalera, y así sucesivamente. Y bueno, aquí tenemos un total. Luego tomamos en cuenta lo que es la escalera, tanto para la de 3.5 como para la de 3 metros. Tenemos su carga permanente para el descanso, que es el tramo horizontal, como para la rampa de cada una, su carga variable, su área, y tenemos un área total para cada una. Luego, en cuanto a los parámetros sísmicos, tomamos lo que tenemos anteriormente del espectro de diseño de la primera asignación y interpolamos para este periodo, que fue calculado con esta fórmula aquí, con nuestro espectro de diseño, y nos da este valor que está por aquí, que es este mismo. Y esa es la aceleración que se usa como tal para predimensionar. Y ya pasando a lo que es el predimensionado de las columnas. Veamos. Ok, tenemos lo que es cada columna para cada eje de los ejes verticales, y las clasificamos en columnas de las esquinas, laterales y centrales. Entonces nos encargamos como tal de buscar el área tributaria para cada una de esos tipos de columnas. Eso lo hicimos ya basándonos en lo que es cada plano de planta, dividíamos el tramo entre dos, y como que determinábamos el área de la que estaba encargada de soportar esa columna. Por ejemplo, aquí tomábamos este tramo, esta columna lateral, las centrales tomábamos este tramo completo, y así sucesivamente. Y así colocamos las áreas tributarias, que son estas que están aquí en amarillo. Igualmente colocamos lo que es la carga permanente y la variable que vienen de las anteriores tablas, y asumimos estos valores para viga y columna, una carga permanente de 140 y una de 110. Estas son las cargas puntuales de la escalera, que también esto está ya programado, y aquí tenemos lo que es la sumatoria de esas cargas totalmente. Y bueno, esto lo repetimos tanto para el nivel 2, el 3, el 4, los entrepisos, el nivel 5, que es el techo, y para el techo de sala de máquinas, y para el... Sí, de ahí obtuvimos unas cargas. Aquí tenemos una tabla de resumen por cada nivel, para todas las columnas de esquinas, laterales y centrales, de acuerdo a cada eje, el eje A, B, C y D. Y de aquí obtuvimos como tal, el valor que nos importa es este, que es el que va a soportar las columnas en la base, que tienen todo el peso del edificio, y son las que como tal tomamos en cuenta para predimensionar. Luego aquí aplicamos todas las ecuaciones para obtener la carga sísmica, como se pueden ver aquí. Obtuvimos estos valores para luego tomar en cuenta aquí en el resumen de predimensionado de columnas, para no hacerlo muy largo. Volvemos a recolectar toda la información que teníamos en cada columna, para cada eje, el eje A, el eje B, el eje C, el eje D. Y aquí, una vez tenido todas las cargas necesarias en el sentido X y en el sentido Y, obtuvimos un valor de un ancho específico para cada una de esas columnas. Entonces, ¿qué hicimos? Para obtener la dimensión final, por ejemplo, para las columnas esquineras, tomamos en cuenta lo que era el valor mayor y lo aproximamos. Por ejemplo, aquí el mayor es 46,64 y lo aproximamos a un redondo y colocamos una dimensión de 50 centímetros. E igualmente hicimos con las laterales, tomamos en cuenta cuál era el mayor y aproximamos a uno completo para todas, que en este caso fue 65. Y las centrales lo redondeamos también de acuerdo a un valor mayor entre todas
y nos dio 70. Y por último, aquí hay un chequeo con esta ecuación que está aquí. Y de acuerdo a este valor, si era menor o igual a 0.16, todas esas dimensiones obtenidas aquí, bueno, nos dice que sí cumplió. Y las dejamos así tal cual. Son cuadradas de 50 por 50, las laterales de 65 por 65 y las centrales de 70 por 70. Okay, entonces hasta aquí tenemos lo que es el predimensionado de nuestras columnas. Y ahora pasando a lo que es... Allí, digamos. Bueno, recuerden que esa dimensión es una columna cuadrada, pero puede que por disposición del proyecto necesiten incrementar sección o cambiar su configuración, pasarla a que sea rectangular, lo pueden hacer. Porque recuerden que está la parte de deriva, es el control de desplazamiento lateral, entonces a lo mejor va a ser necesario dar un mayor aporte de inercia de las columnas en una dirección para controlar el desplazamiento de la estructura en ese sentido. Recuerden que la rigidez está asociada a la inercia. Pueden generar un mayor aporte de inercia en una dirección para controlar la desplazabilidad de la estructura en esa dirección. Palabras más, palabras menos, lo que les quiero decir es, estas son dimensiones iniciales y seguramente ustedes van a tener que ajustarlas para poder cumplir con todas las exigencias del proyecto. Sí, eso lo entendemos. Seguramente pasa eso, profe. Ok, ahora, profe, para pasar a lo que es el modelado, ahí... Y recordarles, muchachos, que allí, como ya tienen la dimensión en planta de las columnas, ustedes tienen que proporcionarles lo que va a ser la cuantía de acero. O sea, ustedes tienen que ya ir fijando posición, bueno, cuántas cabillas van a llevar esas columnas, para poderle dar esa información al programa. Ok, vamos a seguir escuchando a su compañero. Bueno, profe, en cuanto a lo del modelado, nosotros no lo hemos terminado. Hasta ahora tenemos la configuración geométrica e ingresamos lo que son las secciones, o sea, la estructura porticada, las secciones de las vigas y las columnas de acuerdo al predimensionado, que como ya nos dijo, no son las secciones fijas, pero son las que ingresamos para poder dibujar el modelado. Y bueno, allí, bueno, obviamente están empezando con el modelo, ahí le falta definir lo que es la losa y todo eso. Exactamente, pero no hemos definido la losa. Cuidado allí abajo, que veo que parece que asignaron unas vigas a nivel de planta baja, ¿no? Esas vigas deben eliminarlas, perdón, a nivel del suelo. Esa era una de mis preguntas, porque sabe que sí, planta baja no debe haber viga, pero sabe que este nivel 1 como tal es un entrepiso, porque es el del estacionamiento. O sea, que el planta baja como tal está debajo de ese nivel. No sé si, eliminamos las vigas y ignoramos la planta baja, o no tengo muy... No, recuerden que a nivel de piso como tal, es decir, los únicos puntos de apoyo que tienen ustedes allí son los de las columnas. No deberían estar esas vigas que están allí puestas. Ajá, y bueno, lo que le íbamos a decir es que todavía no hemos ingresado lo que es el espectro y los nervios y las losas para poder aplicar las combinaciones de carga. Entonces, como tal, habíamos avanzado hasta aquí, hasta la configuración geométrica. Bueno, lo que sí tienen que empezar es a agregar todos los elementos que forman parte del modelado matemático. Recuerden lo siguiente, recuerden que ustedes tienen que agregar la mayor cantidad de información posible para que el comportamiento de esa estructura simule lo que va a ser el comportamiento de ella en la vida real, pues. No es tienen que agregarle la escalera, tienen que agregarle las losas, tienen que agregarle los diafragmas, si va a tener diafragma, tienen que agregar toda esa disposición allí al modelo y asignarle sus cargas para que puedan evaluar
por lo menos la parte de análisis y después o posteriormente la parte de diseño. Entonces, bueno, eso es lo que tienen que estar allí atentos. Ok, profe, está bien, gracias. Ok, vamos con el otro grupo, por favor. Bueno, ya comparto. ¿Se ve? Sí, todo bien. Sí, sí. Profe, que queríamos hacerle una pregunta con respecto a la traslación, si podíamos ponerle los muros de concreto. Ustedes lo pueden agregar, lo que pasa es que la parte de muros, pues no sé, o sea, en el programa de proyecto estructural no está o sea, oficialmente no está que ustedes deban evaluar con muros de concreto. Pero si ustedes lo necesitan y lo creen conveniente, lo pueden agregar. Sí, porque o sea, no alcanzamos el 90% de la traslación en los primeros modos de vibración. ¿Cuánto le está dando? Está dando 72% y 71%. Ya. No, fíjate, lo del 90% de la masa participativa debería ser incrementar la cantidad de modos. O sea, ahí tienen 12. Ok. Si te das cuenta, hay un valor que dice sum, u sub x, sub, u sub y. Bueno, eso es lo que debería ser 0.90, mayor a 0.90. O sea, debería ser pero no debe ser los primeros modos de vibración. El acumulado es el que te debe dar más del 90%, ¿no? Si no te da más del 90%, lo que deberías hacer es incrementar la cantidad de número de modos para agregar más modos al modelo y te incremente o te agregue lo que va a ser esa masa adicional. Porque claro, nosotros habíamos entendido que eran los dos primeros modos, teníamos que alcanzar el 90%. No, eso del 90% es para la cantidad total de modos. O sea, es la sumatoria de todos los modos. Fíjate que él va a ir allí acumulando. O sea, para tu primer modo alcanzó el 73%. En el segundo modo, el 0.72, ¿verdad? El segundo modo llegó a 0.7221 y fue agregando, fue incrementando hasta llegar a 0.85. Lo que te está pidiendo el programa allí es que agregues más modos para cuando llegues a esa suma 0.90 en cada dirección de análisis, mira, cumplimos con la meta de ese 90% que dice la norma. Ya, claro, bueno, nosotros pensábamos que eran los primeros modos, entonces como las secciones no nos daban, le decidimos agregar los muros de concreto. Ahora, prueba sin los muros de concreto inicialmente a ver hasta cuánto te da la sumatoria. ¿Y si pasa el 90%? Si pasa el 90% no hay problema, porque la norma te pide que como mínimo sea el 90% pues, de la sumatoria acumulada. Pues. Lo que no observo allí, muchachos, no sé si es que no está habilitado. En la base no se ve que tengan apoyo. Ya, el ahorita los activo, ya que está cargando y se le pasa que lo desactivé. Pero lo que comenta su compañera, ¿qué pasa si sí puede tener más del 90%, ya que la norma te pide que como mínimo cumplas el 90% de la masa participativa? Como mínimo. Ahora, si llegas a más porcentaje, no hay problema. Ahora sí. Ahora sí veo los condiciones de apoyo. Fíjate, allí en un sentido tiene 0.94, o sea, pero en el otro tiene 0.83. Entonces lo que debes hacer es incrementar la cantidad de modos
para que te cumpla con el 90%. Okay. Que dice sum U sub X es el acumulado. ¿Qué significa que sea acumulado? Que va a ir sumando el porcentaje de participación de cada modo, ¿no? De la masa, ¿no? Por cada modo. Entonces, claro, en un sentido cumple con el 90%, pero en el otro no. Entonces lo que tienes es que agregar más modos para incrementar ese porcentaje. Ok. Si mal no recuerdo, en la norma creo que dice un mínimo de modos, ¿verdad? Sí, hay un mínimo número de modos, pero tú puedes ir agregando más modos en función de cumplir con ese 90%. Oh, ok. Bueno, era eso y bueno, al final le colocamos nosotros le preguntamos con respecto a la escalera y le colocamos una columna para darle apoyo a las vigas de la escalera. Sí, eso lo pueden hacer. O sea, y bueno, nosotros llegamos hasta aquí, no necesariamente tenemos que llevarlo hasta el último piso, ¿verdad? No, solo hasta donde la necesite. Acuérdense que ese último piso allí prácticamente es como un anexo de la estructura en general, porque un apéndice, porque él abarque solo una pequeña porción de la planta, ¿no? Lo comparamos con la planta completa del edificio. Okay. Y bueno, también ya definimos los patrones de carga. Lo pusimos una envolvente. Esta es la mayoría. O sea, nos falta agregar algo, pues nada más tiene el de la carga mayorada y el que considera 1.2 de la carga permanente, más el 0.5 o 1 de carga variable, más el sismo horizontal, más o menos. Pero nos falta poner las otras combinaciones. Ok. Y bueno, aquí están los espectros. De la 2019 y el de las ordenanzas. Y esto es lo más o menos lo que ya hemos avanzado y bueno, o sea, teníamos esa duda porque como pensábamos que eran nada más los primeros modos, estábamos parados ahí pues. Y ya tiene ya las secciones ya del predimensionamiento. Ok. Lo que sí puede ser que, bueno, tenga que cambiar algunas columnas, hacerlas rectangulares para dar una mayor rigidez en un sentido que en el otro. Pues. Sí. Que por cierto, yo le iba a preguntar con respecto, porque mayormente siempre se coloca en los estacionamientos el planta baja libre. Mi duda es la siguiente. Nosotros solamente consideramos esa irregularidad y se lo agregamos al factor de irregularidad de los espectros, o además tenemos que hacer otra consideración por esa irregularidad. Bueno, allí lo que tienen que hacer es evaluar el aporte de rigidez de cada piso. Acuérdense que planta baja libre significa que deben evaluar la rigidez, la rigidez como tal, porque si existe una diferencia entre dos pisos consecutivos, entonces genera esa debilidad en la estructura, pues. Entonces, lo ideal allí, bueno, es o cómo soluciona uno eso, bueno, incrementando aquellas secciones para darle el aporte de rigidez necesario y bueno, no se presente ese tipo de irregularidad. Ok. Sí, porque tenía esa duda porque no sabía si había que tomar como que otra consideración. Y bueno, ya también están cargadas las losas, tanto como nervadas, que también yo tenía una duda aquí, porque como nosotros le colocamos una viga para que disminuir el espesor de la losa nervada, mi duda es la siguiente, porque yo tenía entendido que cuando nosotros utilizamos era como membrana cuando teníamos nervios, entonces no sé si aquí lo coloco la losa como nervada. Ya va. Mi duda era así, por ejemplo, aquí en la losa nervada, si lo ponía como membrana o lo dejaba todavía como shelting. Porque como tenía un nervio, se parece un nervio aquí, no sé si influye. No, bueno, lo que tienes que estar pendiente, puedes pasarlo a membrana,
Pero lo que tienes que estar atento es, bueno, dónde se va a apoyar esa losa para saber lo que es el flujo de la carga, ¿no? En qué sentido se va a distribuir la carga, pues. Ok. Sí, pues tenía esa duda porque como había visto que videos de que mayormente siempre cuando se colocaba los nervios se ponía membrana, pero aquí no sabía cómo solamente tenía un nervio. Bueno, ahí ese central yo creo que es una viga, ¿no? Sí, es una viga, lo que pasa es que como la losa la agarré como completa, pues. No, bueno, asignale dos elementos de área, o con ese elemento de área y lo pasa a membrana, él te debería distribuir entre los elementos de soporte, pues. Ok. Entonces para modificarlo después. Y bueno, eso sería todo lo que más o menos llevamos avanzado. Ok. Ok. Bueno, profe, nosotros, como le habíamos comentado la semana pasada, terminamos de modelar lo que nos faltaba en el programa, que eran las losas y las cuestiones de la escalera. Ok. Leo, mueve un poquito ahí lo de la videollamada. Ya, voy. Eso. Sí. Está planeado. Bueno, profe, aquí hicimos lo que le habíamos comentado. Lo único que sí no logramos avanzar por falta de tiempo fue lo que usted nos comentó de la reducción de las columnas conforme íbamos subiendo los pisos. Bueno, muchachos, eso allí, como les comenté, por ejemplo, ustedes tienen acá 5 o 6 niveles, ¿no? Sí. Traten de por lo menos mantener una secuencia de 2 pisos consecutivos con la misma sección, y los 2 pisos subsecuentes le cambian la dimensión, la ponen un poco más de menor dimensión, pues, para no tener una sección de igual dimensión a lo largo de de toda la estructura, pues. Sí, correcto, profe, pero ahí yo tengo todavía una incógnita. O sea, ¿qué tanto porcentaje le reduzco conforme voy subiendo? ¿O lo hago mediante tanteo? No, bueno, lo que no puedes, o sea, hacerlo o sea, disminuir una sección de forma violenta, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? No puedes pasar una 40x40 a una de 25x25 de una sola vez, no puedes hacer eso. Lo ideal es que lo hagas de forma gradual, es decir, una 40x40, bueno, los pisos subsecuentes los puedo hacer de 35x35, por ejemplo. O sea, quítale 5 centímetros a cada lado, pues. Listo. Profe, y eso, como usted le comentaba a Rocío en su proyecto, esa era otra incógnita. Usted sabe que nosotros proyectamos todas las columnas de sección cuadrada. Entonces, nosotros podríamos realizar, o sea, modificar para que sea una sección rectangular y nos quedaría, ejemplo, o sea, esto es más que todo por la inercia o por el efecto de volcamiento, el lado más ancho hacia el lado, o sea, el más ancho de la columna hacia el lado más pequeño del edificio. Bueno, lo que tienes que hacer allí es, si lo quieres hacer, es cambiar una sección rectangular que sea de área equivalente a la sección cuadrada, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes hacer unas columnas de 30x50, por decirte un valor, y bueno, darle la mayor rigidez con la inercia, ¿no? Entonces, a lo mejor orientar las columnas de una manera que te den mayor soporte en la dirección corta, ¿no? En vista de que tiene menos cantidad de ejes y el ancho del edificio es más pequeño que el largo del mismo, ¿no? Sí, exacto, a eso era a lo que me refería, o sea, hacer la sección larga de la columna hacia el sentido más corto del edificio para darle mayor rigidez en ese Claro, sentido. porque fíjate que si tú lo colocas y ves la sección en planta, cuando tú tienes una sección rectangular,
Recuerda que la inercia es base por altura del cubo entre 12. Ujú. Entonces tú dices, bueno, si la inercia es en este sentido, voy a tener que colocar la dimensión que más me favorezca para incrementar la inercia en esa dirección. Y obviamente eso influye directamente en la rigidez. Ujú. Claro, recuerden que, como les mencioné, creo que fue la clase pasada o antepasada, acuérdense que eh, hay que ajustar dentro de donde se definen las columnas ese 0,70 que dice la norma, ¿no? Que considera un 70% de la inercia total de la sección, porque en teoría mi sección se va a agrietar y bueno, si hay agrietamiento hay que tomar en cuenta un porcentaje de la sección, no toda la sección, para que ella pueda considerar la inercia agrietada de la misma. Listo por allí, profe. Bueno, ya como le comenté, nosotros hicimos lo que nos faltaba la semana pasada, que era el hecho de colocarle las rampas y las losas. Ok. Y también le colocamos lo del espectro. Por aquí está. Y ya definieron las combinaciones de carga y eso. No, ahora no, profe, no lo hemos definido. Claro, si ven No. las combinaciones de carga, es más asociada a la última entrega, porque recuerden que ya cuando estamos combinando es porque vamos a diseñar, pues. Ujú. Sin embargo, yo les recomiendo que monten las combinaciones de carga de una vez en esta entrega para que ya ese trabajo lo tengan adelantado. Así como pasaron sus compañeros, el grupo que pasó previamente, que su compañero mostró las combinaciones, bueno, ya Creo que- ellos, por ejemplo, ya van solventando ese problema, ¿no? De definir las combinaciones de carga. Profe, y una pregunta respecto a las combinaciones de carga, que no me fijé si mi compañero José Andrés lo tomó en cuenta. Las cargas por viento. No, acá no vamos a considerar cargas por viento. Nuestro enfoque va hacia las cargas gravitatorias y hacia la carga lateral, que es el sismo, pero no vamos a tocar cargas de viento. Listo, profe. Porque como es bastante alto, por decirlo así, en teoría debería considerarse, pero como es fines académicos, no. No, bueno, aquí, acá lo que gobierna más es la parte sísmica. ¿Por qué? Por la masa. La masa la masa obviamente asociada al peso sísmico. Se observa que mayormente en este tipo de estructuras de concreto armado, con losas reticulares o con losas nervadas, la fuerza lateral que gobierne sea el sismo antes que el viento. Contrario a lo que sucede en un galpón, al ser el techo ligero, normalmente allí el peso sísmico es bajo, pues. Y lo lógico es que gobierne más las cargas por viento que las cargas por sismo. Pero suponiendo de que tú lo necesitas, tú puedes calcular tu fuerza lateral y se las asignas por viento. A este proyecto se lo puedes asignar. Pero en proyecto estructural acá nos enfocamos más por la parte académica hacia el estudio del sismo. Listo, entiendo. ¿Sí? Ok, muchachos, entonces bueno, vamos a comentarles que nosotros deberíamos estar volviendo a clase, creo que es el 17 de septiembre. Para esa semana del 17 de septiembre deberían estarme entregando la segunda entrega del proyecto. ¿Sí? Vamos a ver acá. Bueno, yo tenía por allí organizado esa parte. Déjenme ver. Pues es que hubo un cambio en la programación, ¿no? Un momento que estoy buscando acá el calendario.
Ok. Ok, muchachos, fíjense. Nosotros, si ven mi pantalla, ¿no? Sí, profe. En teoría, nuestro calendario o el calendario de la UCLA, ¿no? Esto era digamos, por semana, como yo lo estaba organizando, ¿no? Nosotros inicia el primer periodo vacacional el 3 de agosto y finaliza el 17 de septiembre. En teoría, nosotros deberíamos estar entregando el proyecto el día 18, el primer día al volver del periodo vacacional. Entonces, para este viernes, el viernes 18 de septiembre, deberían estar realizando la segunda entrega de proyecto estructural. Entonces, bueno, esto se alargó. Sabemos de que, bueno, no vamos un poco más allá por los plazos y, bueno, se extendió hasta noviembre, creo que las clases con evaluación. Pero bueno, por ahora mantengamos el 18 de septiembre para la segunda entrega y seguramente un mes después para la semana del 23 de octubre, más o menos, sería la tercera entrega del proyecto. Entre el 23 y el 30 de octubre, que es la última entrega. Esto debido al tiempo que se programó, ¿no? Los cambios de la programación como tal. Entonces, bueno, sepan ustedes que para esa fecha más o menos, se debe realizar la segunda entrega para el 18 de septiembre, acá, este día, 18, y la tercera para el 23 o el 30, a esas dos fechas como tal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, para el viernes 18 de septiembre es la segunda entrega y, bueno, entre el 23 o el 30 de octubre es la tercera entrega. Y, bueno, damos por finalizada la materia de proyecto para esa fecha. Nos están quedando formalmente 3 clases. Esas clases deben ser del 24 al 24 de septiembre, la otra debería ser el 1, el 8 y por allí dejo el 15 por si acaso, bueno, no se dé alguna otra suspensión de actividades o alguna otra situación. Deberíamos estar terminando clases por allí el 15 de octubre, entre el 15 y el 22, o el 8 y el 15, más o menos, deberíamos estar terminando las clases para esa fecha. De proyecto, ojo. No sabe que, bueno, que ya extendieron 2 semanas más y, bueno, no sabe que bueno, que está por allí la reprogramación del semestre tal cual, ¿no? Yo les envié esa información. Ok, muchachos, ¿preguntas? No, profe. Profe. Ok. Bueno, muchachos, entonces, si no hay más dudas, bueno, quedamos de esa manera. De todas formas, yo estoy atento allí al grupo de WhatsApp y bueno, atento a cualquier información que va a ser nuestra parte de comunicación. Recuerden siempre ingresar a la plataforma Seducla. Sé que soy muy insistente en ese tema de Seducla, pero bueno, ustedes saben que están inscritos bajo la parte formal de Seducla. Entonces, bueno, tienen que ingresar, más que sea para que quede registro en el sistema que han estado ingresando por allí. Porque eso sí, en ese aspecto los coordinadores o el coordinador en este caso de Seducla, fue muy efusivo al indicar que, bueno, que deben entrar a la plataforma. Imagino yo que es para que ellos puedan llevar un control de los estudiantes que ya han ingresado al sistema de Seducla, pues. Entonces, bueno, una manera de ellos de poder evaluar
el que se está usando efectivamente la plataforma de Sedupla, pues. Ok. Bueno, muchachos, si no hay más dudas, entonces ya nos despedimos por estos días. Bueno, viene el periodo vacacional y bueno, volvemos a vernos por allí ya el 18 de septiembre con la segunda entrega del proyecto y bueno, nos quedarían pendientes 3 clases. Entonces, bueno, la idea, bueno, era originalmente tratar de terminar el proyecto el 15 de octubre, pero bueno, vamos a ver cómo nos va con estos días que bueno, por todo el motivo que ya conocemos, ¿no? La reprogramación que se dio, bueno, todo esto, a ver cómo nos va de aquí a lo que queda ya del semestre. Extraoficialmente, bueno, tengo entendido yo que hoy inicia la semana 12. La semana 12 del semestre, o 11 o 12, creo que es. De todas formas, eso, bueno, las autoridades notificarán si hay algún cambio o alguna información adicional. Entonces, bueno, antes de finalizar, muchachos, recuerden a lo que hablamos al inicio de la clase, todo el material lo tienen acá. Tienen las clases y tienen los ejemplos para lo que es la tercera unidad. Entonces, bueno, esa información la tienen allí, la pueden revisar y la pueden indagar para ir dando paso ya a esta tercera unidad. De hecho, aquí está la clase de hoy. Ya tienen esa información acá. Fíjense lo que hablamos hoy, ya está disponible. Y acá, bueno, tienen las otras 3 clases que tenemos pendientes por allí. Entonces, bueno, muchachos, estamos en contacto, bueno, y atentos a cualquier información. Ok, profe, gracias, hasta luego. Ok, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, que esté bien. Hasta luego, muchachos, que estén bien.